Muy bien, hermanos, buenas tardes, que Dios bendiga a todos. Y bueno, vamos a ir preparando nuestro corazón para la palabra de Dios. Estamos, hermanos, entrando ya en la parte final de un nuevo año. Hasta esta semana he oído a varias personas empezando a hacer las primeras compras para la Navidad y el Año Nuevo, ¿no? Y como que el almanaque nos va acorralando en contra del final del año. Y en nosotros necesitamos tener tiempo de decisiones, hermanos, tiempo de decisiones como iglesia, tiempo de decisiones como familia y tiempo de decisiones en nuestra vida personal. Así que casi todos los mensajes que vamos a tener en este mes van a estar referidos al llamado de Dios, cómo Dios nos llama a nosotros como iglesia, como familia, como personas, siervos y siervas, y cómo Él nos llama para el ministerio. Y cada uno necesita saber antes del final de año qué lugar en la obra del Señor tiene que estar. Pero va a tener que tener un oído sensible para escuchar la voz del Señor. ¿En qué puesto de la batalla va a ocupar? La obra de Dios no tiene espacio para el turismo, no tiene espacio para la recreación, para el descanso. El mismo término lo dice, es la obra, exige trabajo. Y eso es lo que debemos hacer por nuestro Salvador, es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Así que cada mensaje que vamos a estar hablando, hermanos, va a estar ahí orientado al llamado de Dios, que podamos entender bien eso y podamos afirmarnos en el lugar que Dios espera para cada uno de nosotros. Así que quiero invitarla ahora que busque ahí en su Biblia el Evangelio de Mateo, el capítulo 4. Ahí vamos a comenzar. Evangelio de Mateo, el capítulo 4. Y vamos a poner nuestra mirada en el verso 18. Quiero hablarles hoy sobre el tema, la radiografía de un pescador. Aquí la Biblia nos va a guiar a la vida de un pescador. Este es Pedro. No será el único mensaje que vamos a tener en el mes sobre él. Y vamos a ver qué había dentro de esa persona. Y seguro que vamos a descubrir o vamos a recordar tal vez que mucho de lo que formaba la personalidad de Pedro también forma parte de nuestras vidas. Muchos de los que fueron sus luchas, sus debilidades, sus fracasos, nos acompañan a nosotros en algún momento. Pero también hay una parte victoriosa en él, una parte de un testimonio ejemplar. Vemos en él también, en una etapa, un gran instrumento de Dios. Y de todo eso vamos a tratar de aprender sobre Pedro en estos días. Así que dice la palabra de Dios aquí en Mateo capítulo 4, verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Todo comenzó, hermanos, cuando el hermano de Pedro le trajo delante del Señor Jesús. Pedro fue salvo. La salvación fue el inicio de una comunión con el Señor. Y luego el segundo paso en la vida de Pedro iba a ser el llamado al servicio, el llamado al ministerio. Y este es nuestro primer punto aquí en esta hora, la hora del llamado. Es lo que estamos viendo aquí, la hora del llamado. La Escritura nos enseña que el encuentro fue junto al mar. Y Jesús puso la mirada en estos pescadores con la idea de impactar al mundo con estos obreros del mar.
El mensaje que Jesús le quería encargar era el de la predicación del Evangelio. Ese era el mensaje que iba a impactar a esa generación, y es el mismo mensaje, hermanos, que nosotros tenemos que impactar a nuestra generación. Lo primero que me llama la atención de este encuentro junto al mar es que Jesús no fue allí, hermanos, a un palacio a buscar gente importante de renombre. No fue a la facultad de medicina, ni de arquitectura, ni de ingeniería para buscar alguno de los talentos de la época. Dice el texto que él fue junto al mar. Y la razón porque ayer y hoy el Señor Jesús anda buscando gente común para hacer la obra. No está poniendo la atención en gente de renombre que tenga mucha fama, sino que Él mira gente común, gente de mar en este caso, gente que estaba oliendo a pescado. No es el aroma más agradable, pero el Señor fue a buscar esa clase de gente. Y en ese llamado, dice la Biblia que ellos eran pescadores. Y ahora Cristo tuvo una propuesta para ellos que es la misma que Él tiene para nosotros. Quería que cambiaran su oficio y pasaran a ser pescadores de hombres. ¿Cuál es nuestro oficio? El mundo de la costura para las mayorías, el mundo del trabajo, pero ahora hay un oficio nuevo que el Señor nos propone y nos plantea, y eso tiene una invitación de dejar una vieja vida y comenzar una vida nueva, pescadores de hombres. Pedro fue salvo, ahora fue llamado, ahora él tenía que actuar como un miembro de la familia de Dios. Ese fue el primer gran cambio que se notó en la salvación, que pasó a ser miembro de la familia de Dios. Y ahora como hijo de Dios tenía que recorrer un camino nuevo, igual que nosotros. Y como hijo de Dios tenía que dar un mensaje nuevo, igual que nosotros. Y como hijo de Dios, hermano, él tenía un trabajo nuevo de ser pescadores de hombres. Y a la hora del llamado de Dios, estamos nosotros en nuestra labor, porque nosotros fuimos llamados también a ser pescadores de hombres. Y el Señor trata de encontrarnos en esa tarea, de que estemos predicando el Evangelio, presentando el Evangelio, tratando de alcanzar nuevas almas en este oficio nuevo que Dios nos ha dado, el de pescadores de hombres. Y alguien aquí puede decir, recién me estoy enterando de eso. Otros pueden decir, yo lo sabía, pero nunca lo hice. Alguien puede decir, yo lo sé y ahí estoy más o menos. No lo estamos haciendo bien. Pero de esto se trata, de recordarnos que Cristo nos salvó para esto y nos llamó ahora y nos dio una misión, la de ser pescadores de hombres. Lo que le dio a ellos nos dio a nosotros. El llamado de ellos es nuestro llamado. El Señor no hace llamado diferente. Él tiene un plan, Él tiene un programa, y el mensaje es el corazón del plan de Dios. Es el mensaje del Evangelio para alcanzar a todos los pecadores. Ahora, este oficio nuevo, y esto es importante que lo aprendamos, requiere de pasión y requiere de decisión, de determinación. Este oficio nuevo, hermano, necesita de dedicación. Ustedes y yo, hermanos, tenemos que dedicarnos a este oficio que nos dio el Señor. Nunca debo olvidar que Cristo me salvó, me llamó y me envió. Esa realidad en mi vida tiene que notarse, que soy salvo. Él me salvó y ahora Él me llamó para predicar y ahora Él me envió a predicar. No es que me llamó nada más y sí, comprendido. No, Él me envió y me tiene que encontrar en esa función. Por lo tanto, yo en esta hora, hermano, estoy aquí para decirle, es la hora del llamado y hay que encender los motores.
y tenemos que echarnos a trabajar. Hay que arrancar de una vez. Esta no es la hora de los tímidos. Esta es la hora, hermano, de los decididos, de los que quieren servir al Señor. El tímido se pone pensativo. El tímido no ofrece una respuesta clara. Pero cuando Cristo nos llama, hermano, tenemos que mostrarnos decididos. Al decir del Antiguo Testamento, aquellos varones que decían, heme aquí, envíame a mí. Aquí está clara la cosa. Dios me llama, yo estoy decidido, Dios me envía. Esta hora que vivimos no es la hora de los indiferentes, es la hora de los comprometidos. Tenemos que estar comprometidos en la obra de Dios. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y cada frase que vamos diciendo tiene que hacernos pensar, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Estoy en los negocios de mi Padre Celestial? Si tuviera que hablar de porcentajes, ¿cuál sería el porcentaje en que mi vida está involucrada en los negocios de mi Padre? ¿100%? ¿90%? ¿10%? Hermanos, no es la hora de los tímidos, es la hora de los decididos. No es la hora de los indiferentes, es la hora de los comprometidos. No es la hora de los fríos y de los calculadores, es la hora de los apasionados. Porque el Señor viene y nosotros, hermanos, estamos en la parte final del año y tenemos que poner el pie en el acelerador y tener mayores logros en estos 2 meses que tenemos por delante. El mundo, una buena parte del mundo, está pensando en el mundial de fútbol. Y capaz que muchos en la iglesia, yo también. Nosotros no estamos pensando en el mundial como lo central de nuestra vida. Deberíamos estar pensando en nuestro oficio, en este oficio de pescadores de hombres que Dios nos ha dado, nos ha confiado, y no podemos decepcionar a aquel que nos ha tomado por soldado. Nos encomendó, nos llamó, hermano, con claridad. Y tenemos que hablarle a este mundo sobre la obra de la cruz. ¿Qué es el significado de la muerte de Cristo en la cruz? ¿Cuál fue el propósito de esa muerte? Y explicar claramente que murió ocupando el lugar del pecador. Explicar claramente que la cruz se volvió el punto de encuentro entre un Dios santo y el hombre pecador. La cruz se transformó en la puerta para entrar a la salvación eterna por medio de la víctima que fue ofrecida en esa cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitamos saber explicar y hablar con la gente del programa de Dios, principalmente de aclarar de que hay un cielo, pero que hay un infierno eterno también, para el que no cree en el mensaje. Pablo se planteaba en Romanos 10 y dice, ¿y cómo creerán si no fueran oídos? ¿Cómo entenderán si no hay quien les predique? Y este es un llamado, hermano, a volver al oficio que Dios nos confió, ser pescadores de hombres. Personas comunes, para impactar a una generación con el mensaje poderoso del Evangelio, la hora del llamado. ¿Sintió usted que Dios ya le ha llamado? ¿Está usted en el lugar al que Dios le ha llamado? En segundo lugar, a través de Pedro, vamos a ver que hay momentos en nuestra vida en que llega la hora en que le seguimos a Jesús de lejos. Pedro vivió eso y nosotros a veces también vivimos, pero a veces lo vivimos más seguidos de lo que debiera suceder, de seguir a Jesús de lejos. Observe por favor el Evangelio de Marcos ahora, capítulo 14. El Evangelio de Marcos, el capítulo 14. Ya habían estado en el huerto de Getsemaní, ya había aparecido Judas el Iscariote con una turba, ya lo habían llevado cautivo al Señor. Y en medio de esa circunstancia en que el Señor estaba allí, en el patio del sumo sacerdote, Pedro estaba siguiéndole de lejos. Observe cómo dice la Biblia, Marcos 14, verso 53. Dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote
Y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió, ¿de qué distancia? De lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. La radiografía del pescador nos revela que este hombre, después de haber hecho muchas promesas al Señor, inclusive cierta vez Pedro le dijo a Jesús: si fuera necesario daré la vida por ti. Y a veces nosotros también hacemos un montón de promesas a Dios. A veces le hacemos promesas bajo el efecto de una emoción. A veces le hacemos promesas cuando tenemos algunas lágrimas en nuestros ojos. Pero esas promesas se diluyen, esas palabras se las lleva el viento. Y aquí, hermanos, son promesas que a veces hacemos a Dios con euforia. Y le prometemos que le vamos a servir y le prometemos que vamos a cambiar. Y por ahí en un rapto de emoción le decimos: voy a dar la vida por ti, Señor. Pero cuando llega el momento que las papas queman, estamos lejos del Señor. Y nuestro corazón, hermanos, a veces aquí en esta selva de cemento, en una geografía muy diferente a la que vivió Pedro y en un tiempo muy diferente al que él vivió, nosotros hemos caído en esa trampa de seguirle al Señor de lejos. Vemos cómo va la obra por allá, vemos cómo está obrando Dios, cómo hay alguna bendición en un lugar y en otro lugar, pero no estamos metidos en el fragor de la batalla, no estamos metidos en la obra, no tenemos el alma, el corazón y la mente y las fuerzas en la obra de Dios. Somos como espectadores que observamos a la distancia y le seguimos al Señor de lejos. Y cuando palpamos nuestro corazón, sentimos la frialdad, una frialdad invasiva, porque no solo el corazón, ya todo el pecho se pone frío, y nuestra vida se acerca a un estado de congelamiento, y no hacemos nada para Dios. Nos enfriamos, todo comienza cuando le seguimos de lejos, cuando nos olvidamos de las promesas, cuando los compromisos que tomamos con Él se diluyen. A veces le damos más importancia al compromiso con los hombres que con Dios. A veces hacemos cosas en la misma iglesia diciendo: porque si no lo hago, ¿qué van a decir los hermanos? ¿Y qué importancia tiene la opinión de los hermanos? Tengo que pensar qué opina Dios de lo que yo hago. ¿Qué opina Dios con lo que Él me encomendó, con lo que Él me encargó? ¿Qué opina Dios del trabajo que estoy haciendo? Porque no trabajo para hombres, trabajo para Dios. Los hombres no me salvaron, la salvación vino del Señor. Yo tengo una deuda con Él y trato de cubrirla sirviéndole a mi Salvador. Y aquí miramos la radiografía de este pescador y descubrimos que nosotros en nuestra vida nos pasa como a él. Llegó un momento que él siguió a Jesús de lejos. No quiso arriesgar su vida como lo había dicho para que todos lo oyeran. Yo estoy para dar la vida por ti. Estaba, pero no estaba en el momento que debía hacerlo. No quiso arriesgarse por su Salvador y empezó a perder el interés. Ya no caminaba con Él, ahora le seguía de lejos. Y a veces nosotros en ese trabajo de espectadores nos asomamos a la actividad de la Iglesia Bautista Maranata de lejos, a ver qué pasa, a ver qué están haciendo los otros, a ver qué están haciendo los hermanos, si están cumpliendo, si están haciendo fieles, si están siendo fríos, tibios, guardorosos, pero todo lo miro de lejos y no me meto. Pero yo le he hecho promesas a Dios de servirle y es buen tiempo para cumplir. Hay que leer bien, detenidamente en la casa, el capítulo 5 de Eclesiastés y los versículos 1 a 10, donde habla claramente de lo que debemos hacer cuando abrimos nuestra boca y hacemos promesas a Dios.
Y ahí hay toda una gran enseñanza. La hora del llamado, la hora en que le sigo a Jesús de lejos. Pero cuando vuelvo a mirar la radiografía de este pescador, encuentro que hay una hora de negación en él. Llegó un momento en su vida que llegó a negar a su propio Salvador. Aquí cerquita en Marcos 14, verso 66. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios, Marcos 14, verso 66. Dice, y estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él se negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Y entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez, y entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. La radiografía revela el momento en que este pescador le negó a su Salvador. La fe de él estaba en crisis. La fe de él estaba en conflicto. Y a veces nosotros experimentamos en nuestra vida esa crisis espiritual. Hacemos un abandono de la fe. Descuidamos nuestra vida de fe. Nos distraemos en la vida en otras cosas. Atendemos otras propuestas que son mundanas y diabólicas. Y nuestra fe entra en shock, en crisis. Nuestra vida se vuelve un caos. Las cosas que suceden a nuestro alrededor no son buenas. Nuestras palabras emotivas de servir al Señor ya no están. Ya no vienen a nuestros labios esas palabras de compromiso. Y pensamos en salvar nuestro pellejo. Un día de verano no voy a exponer mi cuerpo al calor de la congregación. Y los hermanos no compran ventilador. Un día de invierno no voy a poner mi cuerpo en riesgo de contagiarme de una gripe y cuantas cosas. Y así está, hermanos, nuestra fe. La hacemos como algo secundario. Pero en el fondo, cuando nos miramos en el espejo como en la prédica del domingo, sabemos que nuestra vida necesita predicación. Sabemos que nuestra vida necesita de comunión con otros hermanos. Sabemos que nuestra vida necesita de estar presente aquí en la casa de Dios. Se terminó la época del Zoom. Hay que estar en la casa de Dios. Porque ya el discurso de muchos hermanos dice, ay, hoy no voy, pero voy a seguir el mensaje por el Facebook. Y ahí están, en su camita, con su tecito o en el sillón, con sus sandwichitos de miga, y nosotros aquí en la casa de Dios. Le siguen de lejos, viene la hora de la negación, hermanos, y empiezan a decaer nuestras convicciones. Empezamos a negociar con nuestro cuerpo, con nuestra carne, y le hacemos promesa a la carne, el domingo no te voy a llevar a la iglesia, vas a dormir hasta las 12. Y lo ilusionamos a nuestro cuerpo. Y lo mimamos, le decimos, todos los días te levantaste 5 de la mañana, 6 de la mañana, el domingo no te llevo a la iglesia y a dormir. Y nuestras convicciones empiezan a decaer. Y nuestra comunión con el Señor comienza a debilitarse.
Y de pronto un día, si podemos reaccionar, nos damos cuenta que estamos al lado del fuego con los enemigos del Señor. Pedro estaba calentándose en el fuego con los enemigos de su Salvador. Y ahí estaba con las manitos extendidas y de pronto las refregaba y todo. Y hola, ¿y cómo está? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo está? ¿Qué ese celular qué es? ¿Es nuevo? ¿Es de los viejos? ¿A usted le funciona el WhatsApp en la noche? ¿Tiene crédito? ¿Sabe qué, hermano? Y entramos en la onda de estar junto al fuego con los enemigos. Hay momentos en nuestra vida que es así. Cuando vemos la radiografía de este pescador, estaba allí con los enemigos, su Salvador estaba prisionero y él estaba buscando ser aceptado por el mundo como lo hacemos nosotros. Nos vestimos de tal modo, hablamos de tal modo, nos impedimos decir tal cosa acerca de la Biblia o de la fe para no incomodar. En otras palabras, nos estamos adaptando al mundo, estamos junto al fuego de los enemigos de la fe. Y en el trabajo ni una palabra. No decimos que somos salvos, no decimos que vamos a la iglesia, no decimos que somos herederos de la vida eterna, ni siquiera decimos que somos pecadores, como el camaleón. Usamos de nuestros colores según la ocasión. Donde están los mundanos y ahí estamos como uno más de ellos. Nadie nos identifica como cristianos, no nos identificamos como hijos de Dios, no hablamos de bendiciones, nos cuidamos las palabras que decimos. Y hasta por ahí al despedirnos le decimos chao, suerte. Pero acá no, entre nosotros nos deseamos bendiciones, que Dios le bendiga. Pero cómo cambia nuestro lenguaje ahí cuando estamos calentándonos junto al fuego de los enemigos. Y nosotros vamos y nos vestimos como ellos, y nos peinamos como ellos, y hablamos como ellos, y nos comportamos como ellos, y nos hacemos acompañar por ellos. Y ahí está nuestro Salvador por ser llevado a la cruz, y nosotros cómodos, calentándonos junto al fuego de los enemigos. Y ahí empieza a germinar la semilla de negar al Señor. Y no solo negar, sino que cuando nos sentimos en apuro hasta lo maldecimos, porque es lo que hizo Pedro. Y se comenzó a jurar diciendo, no conozco a este hombre. No había un predicador ahí que le dijera hipócrita, farsante, ¿cómo que no lo conoces? 3 años y medio todos los días estuviste con él. Y comenzó a maldecir. A veces la vida, hermanos, cuando la fe entra en crisis, en caos, entramos a negar al Señor y hasta a veces maldecimos. Yo he oído gente decir, maldigo el día que fui a la iglesia, cuando tuve que dejar mi novia, cuando tuve que dejar mi trabajo, cuando tuve que dejar mi vicio, y tienen una lista de cosas de las cuales se lamentan de haber dejado, pero son salvos por Cristo. Hermanos, este pescador nos enseña que no es un buen lugar estar calentándonos junto al fuego con los enemigos. Pero el fuego en la casa de Dios es distinto. Lo relacionamos con una obra del Espíritu Santo. Lo relacionamos con el fuego del poder de Dios en los huesos, como en Jeremías. El fuego del altar que tocó la boca del profeta Isaías. El fuego que vino del cielo para respaldar el ministerio del profeta Elías. El fuego de Dios que encendió la antorcha de Juan el Bautista para alumbrar a su generación. El fuego de aquí en la iglesia es un fuego distinto al fuego que nos calentamos cuando estamos en el mundo. Necesitamos del fuego de Dios, ser encendido. Todo comenzó en una hora, en un llamado junto al mar. Pero también hubo una hora en que se siguió a Jesús de lejos. Y llegó la hora en que se negó a Jesús. Y después de esa hora, viene la otra hora, la hora de las lágrimas. Porque observe cómo dice ahí la palabra otra vez. Ahí en Marcos el capítulo 14, verso 72, dice, y el gallo cantó la segunda vez. Y entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho,
antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Pero cuando usted lee el Evangelio de Lucas, capítulo 22 y verso 62, Lucas le agrega una palabra, dice que lloraba amargamente. Amargamente no dice Marcos, dice que lloraba, pero Lucas vio más allá porque él era médico y sabía que estaba sufriendo. Detrás de esas lágrimas había dolor, el dolor de la negación, el dolor de la traición, pero es el dolor de haber fracasado delante de Dios. Y ese fracaso que viene después de nuestras promesas incumplidas, ese fracaso que viene después de no hacer la voluntad de Dios sino la nuestra, ese fracaso de volver a caer en la trampa de los mismos pecados, esa clase de fracaso delante de Dios siempre van a traer lágrimas, lágrimas. Y ya 43 años en la fe he visto tanta gente llorar en las iglesias. Y muchas veces también tuve que llorar por mis fracasos. Son las lágrimas amargas, son lágrimas más saladas que las normales, son lágrimas que no olvidamos fácilmente, son las lágrimas de haberle fallado a Dios, de no haber cumplido con el Señor, son las lágrimas de la frustración, del fracaso. Y hermanos, tenemos que saber bien qué vamos a hacer con nuestras lágrimas. David, el rey, usa una frase que dice: en la redoma he guardado mis lágrimas, dice David. Y la redoma, algunos de ustedes si era tomador de vino, son esas botellas panzonas. Esa es la redoma, una botella con una panza, no de esas finitas largas, con panza. Y David dice, ahí guardaba sus lágrimas, en la redoma. Y a veces nosotros podríamos llenar más de una redoma, porque hemos fracasado tanto, hemos tenido tantas frustraciones porque le prometimos al Señor, no le creímos. Él dijo, me vas a negar, cuando el gallo cante 2 veces, 3 veces me vas a negar. Y nosotros sacamos pecho y decimos, no, soy un héroe de la fe, yo soy un hombre de tomar la espada y combatir. Todos son palabras que se diluyen nomás a veces, hermano. Pero tenemos que saber bien manejar nuestras lágrimas. Y cuando las lágrimas del fracaso aparecen, entramos en una zona bien peligrosa. Y tenemos que ver que esas lágrimas se transformen en la antesala de un éxito. Dios no quiere que permanezcamos en el fracaso. Dios no quiere que permanezcamos tiempo en la amargura, en el dolor. Dios no quiere, hermano, que estemos lamentándonos continuamente de nuestro fracaso y nos quedemos paralizados. Dios, hermano, dice, fíjate bien qué vas a hacer con las lágrimas del fracaso. En otras palabras, aprende la lección y transforma esas lágrimas del fracaso en la antesala del éxito, en la antesala de un logro importante para Dios. No me voy a morir aquí ahogado en mis lágrimas, decía el salmista en el 42. Dice, mis lágrimas han sido mi almohada de noche y de día. Y en esa almohada metemos la cara y la nariz y nos asfixiamos y nos ahogamos. Y Dios dice, no permitas eso, maneja bien tus lágrimas. Y esas lágrimas de fracaso, aprende la lección y que se vuelvan en la antesala del éxito, en la antesala de un logro. Y es lo que Dios espera. Y ahí está ese antiguo pescador acostumbrado a las luchas, a la fuerza del remo, al manejo de las redes, a levantar el peso de tantos pescados. Ese hombre de mar, un guerrero del mar, estaba acostumbrado a las luchas, estaba acostumbrado al trabajo fuerte, pero ahora estaba llorando como un niño que le robaron su caramelo. Dice la Biblia, estaba llorando amargamente. La culpa lo estaba despedazando, la culpa lo estaba triturando. Y a veces nosotros le fallamos de manera tan grosera a Dios y el peso de la culpa comienza a lastimarnos y a aplastarnos.
Andamos como zombies en la iglesia porque venimos a la iglesia y entramos en un estado de aburrimiento. Nada nos motiva, nada nos cae bien, nada nos produce alegría en la casa de Dios. Es porque todavía estamos conviviendo con las lágrimas del fracaso. Hermanos, hay que aprender a secar las lágrimas rápidamente y seguir firme con el Señor. Hay que levantarse y sacarse el polvo de la derrota de encima y caminar firme con el Señor, decidido con el Señor. Hubo una hora en que Él me salvó, hubo una hora en que Él me llamó, hubo una hora, hermanos, en que yo le seguí de lejos, lo reconozco, hubo una hora en que le negué, hubo una hora en que tuve lágrimas en mi vida. Pero hay una hora, y que sea esta, es la hora de una nueva oportunidad. Porque ese es nuestro Dios. Viene para darnos una nueva oportunidad. Ya sabe todo eso. Él ya sabe que nuestra radiografía es parecida a la de Pedro. Él sabe que le seguimos de lejos. Él sabe que le hemos negado. Él sabe que hemos llorado por haber fracasado delante de Él. Pero Él viene una vez más a buscarnos y nos habla por su palabra y nos invita a esta nueva hora, la hora de la oportunidad. Quiero que busque aquí en Marcos, ahí estamos en Marcos, pero el capítulo 16. Y espero que no estén apurados porque les voy a leer 7 versículos. No se atraganten, 7 versículos les voy a leer. Dice versículo 1, Marcos 16, 1. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos, y a quién más, y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea. En otras palabras, el Señor no se olvidó de las lágrimas amargas de Pedro. El Señor le miró y le vio llorar amargamente. Y el Señor fue a la cruz y murió y resucitó y dejó este encargo. Decida a los discípulos y a Pedro, en especial a él, subrayó, y a Pedro, que vayan a Galilea, allá los espero, voy delante de ellos, porque llegará el momento del reencuentro, llegará el momento donde le explicaré cómo es la nueva oportunidad que le vamos a dar. Qué lindo, ¿no? Que el Señor nos da otra oportunidad. Qué lindo que Él piensa en nosotros. Él sabe bien que le seguimos de lejos. Pecho frío, corazón frío, con fe en crisis. Él sabe que le negamos. Él sabe que hemos llegado hasta las lágrimas de tanto fracasar. Pero aún así viene y nos da una oportunidad. Ese es nuestro Salvador. Siempre nos da. Él sabe de nuestras debilidades. Y Él no se olvida. Él no se equivoca en el llamado. Él dice, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y nosotros todos desconcertados. ¿A mí? ¿Pero yo? ¿No conoces mi historia? ¿No recuerdas el barrio donde nací, las calles de tierra, los barriales después de la lluvia? ¿No te acuerdas, Señor, del ranchito, de las latas, de las maderas, del barro, de la paja? Oh, de las vinchucas. A mí que salí de ese lugar, que teníamos que andar entre los cerros, en el campo, que teníamos que agarrar una mula y viajar horas para llegar al colegio. A mí me está llamando, Señor. Él no se equivoca. Él fue junto al mar
Y Él viene junto a nuestro corazón y dice, vamos a hablar otra vez. Hablemos de una nueva oportunidad. Ustedes van a ser pescadores de hombres. Y ahora tenemos que pensar cómo aterrizamos todos nosotros en este lugar. ¿Qué hacemos todos juntos nosotros aquí? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra historia? Nuestras raíces. ¿De qué geografía nos sacó el Señor? ¿Cuál fue su propósito de juntarnos a todos nosotros acá? De cada pueblo un paisano. Él salvó y aquí estamos. Y ahora se me empieza a caer la ficha. Y nos juntó para que nos potenciemos. Y ustedes y yo seamos pescadores de hombres. Llevemos el mensaje del Evangelio. Y a alguno le trajo de allá, de Oruro, y al otro de La Paz, y al otro de allá, y de acá, y yo del otro lado del río, y aquí estamos. Él quería que estemos juntos para esta misión, ser pescadores de hombres. Y ahora la pregunta, ya que está claro el plan de Él, lo que no está claro en esta noche es en qué aguas estamos pescando nosotros. Si alguien nos quiere ver pescando, ¿a dónde tiene que ir a ver? ¿Dónde estamos? ¿O es que no estamos pescando? Porque si no estamos pescando, vamos a tener que tomar la red. Ya no queremos pescar con la caña, porque eso saca de a uno nomás. Ahora queremos con la red. Queremos pescar mucho para el Señor, conseguir muchos frutos para el Señor. Y hermanos, si nosotros no volvemos a tomar las redes para pescar para el Señor, hermano, entonces vamos a ser tentados a volver a la vieja vida. Porque si no estoy en el oficio nuevo de pescador de hombres, ya estoy en camino a la vieja vida, de volverme atrás. Porque para lo que el Señor me llamó, no lo estoy haciendo. Y el diablo se está relamiendo, preparando cuchillo y tenedor y la servilleta. Dice, esto me los como en 2 bocados, me los traigo conmigo de nuevo. ¿En qué aguas estamos pescando? Tenemos que meternos, hermano. Hay un pasaje, no vamos a mirar, pero dice en Lucas 5, el Señor les vio a los discípulos y les dice, boga mar adentro, allá está nuestro negocio, ahí vamos a pescar. Y el mar es el mundo, es la figura del mundo. La Biblia habla así, hermano. Y ahí tenemos que meternos en el mundo, no para pecar con el mundo, sino para salvar y pescar. No para pecar con el mundo, sino para pescar en el mundo con el mensaje del Evangelio. Cuando uno pesca, no sé si usted ha pescado alguna vez, yo lo he hecho muchísimo tiempo, pero cuando uno pesca, saca algo vivo del agua y se muere. Pero el mensaje del Evangelio alcanza a alguien que está muerto y lo trae a la vida. Esto es diferente. El oficio que nos dio. Cuando pesco en el río, saco el pez vivo y se transforma en pescado muerto. Pero cuando predico el Evangelio, saco a alguien, hermano, de la muerte y viene con Cristo a la vida eterna. Si yo no estoy en ese oficio, voy a ser tentado de volver a la vieja vida. Yo no quiero volver a la vieja vida. Yo no quiero volver a mis viejos pecados, a los viejos vicios, aquella vida dolorosa, aquella vida vacía, tortuosa. No quiero volver a esa. Quiero meterme en el oficio del Señor. Por hoy, solo por hoy, en este primer mensaje de noviembre sobre el llamado de Dios, vamos a terminar con Juan capítulo 21. Busque allí. Y va a ver aquí, hermanos, el riesgo de no pescar o el riesgo de volver a la vieja vida y volver a fallarle al Señor. La oportunidad o falla. Veamos aquí, Juan capítulo 21, versículo 3. Ya el Señor les había dicho, vayan a Galilea, yo voy delante, allá los espero. Y se ve que ahí los discípulos estaban en Galilea, pero no se encontraron con el Señor. Y se empezaron a preguntar, ¿y vendrá? Y otro, ¿y dónde estará? ¿Dónde se habrá metido? ¿Ustedes escucharon bien? Estas mujeres nos dijeron bien que viniéramos para acá. Imaginamos que todas esas clases de conversaciones tenían.
Y en ese contexto, observe lo que pasa, Juan 21, verso 3. Entonces Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ahora mire, hermano, ahí estaban hablando. Pero ustedes escucharon bien a las mujeres. Las mujeres habrán escuchado bien al mensajero que el Señor venía a Galilea. ¿Dónde está? No aparece, no lo vemos. Y entonces Pedro dice, yo me voy a pescar. ¿Sabe lo que estaba diciendo él? Él se me hace acordar del hermano Fernando, ¿se acuerdan? Cuando traje aquí, qué testimonio tremendo, ¿no? Cómo Dios cambió su vida. Un día estaba triste en la puerta de la iglesia Fernando y le pregunté qué le pasaba. Y me dice, hermano, dice, ¿sabe qué? Tengo ganas de volver a trabajar. Y yo le dije, bueno, hermano, él hacía unas plantitas chiquititas así, vendía, eso había aprendido a hacer en la cárcel. Y yo le dije, y hermano, y salga a trabajar y todo eso, y vino uno, me agarra y dice, venga aquí, pastor, dice, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Y el hermano quiere trabajar, no, le está diciendo que tiene ganas de volver a robar, porque en la vieja vida, en la vida pecaminosa, los robos era trabajo para él. Uy, no. Y aquí Pedro estaba igual, hermano, dice, yo me voy para el mundo, yo me voy a pescar. Es como que aquí un domingo al mediodía, dice, vámonos para Celina ahí, cualquiera fiestita desde las Tantaguaguas, de las que sea, de las Alacitas, dice, vamos, ay, ya nosotros vamos todos y salimos en fila. Ya nos olvidamos de la fe, que somos salvos y nos vamos a la vieja vida. Y allá estamos. Pedro dice, voy a pescar. Y los otros dijeron, y nos vamos con vos también. Nosotros también volvemos a la vieja vida. No está el Señor acá, no vino. Es el mismo grito, hermano. La misma expresión que se escuchó en el desierto. Cuando en Números 14 alguien dice, hagámonos capitanes y volvámonos a Egipto. La misma cosa. Y el pueblo lloraba diciendo, ay, que aparezca un capitán y nos volvemos al mundo. Y otros allá, hermano, tristes como un tango, dice, ay, extrañamos los puerros y los pepinos y extrañamos las ollas con pescado. Como que si alguien dijera, ay, extraño la bailanta y mis zapatitos lustrados y el saquito y el trajecito y la vestimenta. Ah, hermano, voy a pescar. No escuche a la gente cuando dice quiere volver atrás en su vida cristiana. Porque estamos mirando la radiografía del pescador. Y el que no ha pasado por estas etapas en algún momento va a tener que enfrentarlas. Y siempre va a haber un carnal, un mundano que dirá, me voy a pescar, me vuelvo atrás en la fe, me vuelvo atrás, me voy al mundo. Y hay otros que estaban esperando la oportunidad, faltaba que alguien se decida y yo también me voy. Y allí, hermanos, estaban en ese ambiente. ¿Y sabe qué, hermano? Aquí hay dos cosas que yo quiero mencionarles. Ellos pensaban que Jesús se olvidó de ellos. Y hay veces cuando las cosas no salen bien en nuestra vida, pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Y dudamos de nuestra fe y hasta dudamos de nuestra salvación. Y el diablo nos acorrala en esas crisis espirituales y nos hace dudar, pero ¿seré salvo yo? Y empezamos a mirar a los hermanos, ¿y esos serán salvos, esos que están conmigo ahí en la iglesia? Y nos sentimos acorralados. Y entonces empezamos, hermanos, a pensar en el pasado. Y este es un ladrón del gozo. Cuando yo me entretengo en los problemas del pasado, en aquella vida que me lastimó, que me hizo infeliz, y cuando yo me estoy planteando de volver a esa vieja vida, y ahora con algunos años más encima, volver a esa vieja vida, hermano, me roba el gozo, no me da ninguna clase de alegría. Y ustedes y yo tenemos que enfrentar los problemas del pasado. Hace 2 semanas atrás yo dije en este púlpito, tenemos que dinamitar todos los puentes que nos unen al pasado, no volver nunca más atrás. No hemos dejado ninguna cosa importante del otro lado de la cruz.
En la cruz somos hijos de Dios, en la cruz somos nueva criatura, en la cruz nacimos de nuevo. Del otro lado de la cruz no hay nada de valor que tengamos que ir a buscar. No tengo que volver atrás. ¿Sabe qué, hermano? A veces mi memoria me tiene encadenado. Estoy encadenado al pasado. ¿Cómo estarán los muchachos en aquel baile que yo iba? ¿Cómo estarán los muchachos del fútbol que yo iba? ¿Cómo estarán las chicas de la secundaria? ¿En qué andarán? Hermano, no tiene que estar encadenado a su memoria. Bien le dijo Pablo a los filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El segundo ladrón del gozo no solamente es vivir encadenado al pasado, sino lo que me roba el gozo son las preocupaciones del futuro. Las preocupaciones del futuro. Yo lo escuché al predicador alguna vez de plantearnos asistencia perfecta. ¿Sabe qué es una asistencia perfecta? Estar 4 horas por semana en la casa del Señor. 2 horas el sábado, 2 horas el domingo. Y está loco ese predicador. ¿Cómo voy a tener asistencia perfecta? Y así, hermanos, empezamos. Y si no entrego el trabajo, ¿y quién me va a dar de comer? ¿Y de dónde voy a conseguir el dinero si me meto 4 horas cada fin de semana en la iglesia? Pero no pensó, ¿y quién le da la salud? ¿Y quién hizo posible que le llegara el trabajo? ¿Y quién le puso la comida en su mesa? Y ahí se acuerda, claro, yo ni le doy gracias a Dios porque usted se olvida que es Dios el que le da la comida todos los días. Y entonces nos roba el gozo, la preocupación del futuro. ¿Y por qué me preocupa el futuro? Porque no tengo fe, porque mi fe está en crisis, porque mi fe está empobrecida. ¿Y por qué se empobreció la fe? Porque no viene a la iglesia a escuchar predicación, porque la Biblia dice claramente, y nadie lo borró todavía, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahí en el shopping de San Justo no le hablan de la palabra de Dios. Allá en las tiendas de la avenida Avellaneda no le hablan de la palabra de Dios. En los restaurantes de la Barría no le hablan de la palabra de Dios. Tiene que venir aquí y escuchar Biblia y predicación y sentirme sacudido por Dios. Y cuando Dios me da uno de esos sacudones no me tengo que enojar ni con el predicador ni con Dios. Tengo que decir, gracias a Dios porque todavía me estás hablando. Todavía mi vida te interesa, Señor. Y que vuelva a mi casa y vea a mi familiar o al hermano que viaja en el colectivo. Qué sacudón que nos dio el Señor hoy, ¿no? Gracias a Dios por eso. Porque esa es una palabra viva y todavía tiene fuerza para mover los cimientos y hacernos hacer las cosas bien. No tengo que tener mi memoria encadenada al pasado, ni tengo que tener ninguna preocupación por el futuro. Porque como hemos cantado hace un rato, nuestro futuro está en sus manos. Nuestro futuro está en sus manos. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que ajustar ese pequeño gran detalle en nuestra vida, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y mire cómo termina esta historia y cómo termina mi mensaje. Pero como voy a estar hablando buena parte del mes de Pedro, vamos a ir dejando acá, pero mire esto aquí, dice versículo 6. Juan 21, 6. Lea el 5 también, dice, y les dijo Jesús, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Oigo, menos mal que todavía hay creyentes que por lo menos a veces sienten un poco de vergüenza delante de Dios. Este dice, vamos a pescar, vamos al mundo. Ese era el ambiente, eso estaba rondando en la mente. Vamos a pescar, vamos a la vieja vida.
Y aquellos chupines, en la olla ahí, no del pantalón, sino chupines cuando ponen el pescado con papa y tomate y después cebolla y vino y morrón y todo. Voy a pescar, era todo eso, hermano. Es lo mismo que le digan, vamos a jugar al fútbol el domingo y usted sabe qué es el fútbol y después cerveza y después quedarse ahí, hablar tontería y todo eso. Hay que entender que hay detrás de la frase, vamos a pescar. Y ahí estaba, dice, ya estaba desnudo ya ahí, en zunga quizás, no sé qué estaba Pedro, no lo sé, pero estaba medio desnudo. Y lo vio al Señor. Adán se escondió y le dijo, oí tu voz y estaba desnudo y me escondí. Y Pedro, cuando Juan le dijo, Pedro, es el Señor, al agua, pato. Que es como alguno dice, ay, trágame tierra. Se quiso esconder en el agua. Él sabía cómo hacerlo. Pero a veces el Señor nos sorprende en situaciones comprometidas. Nos olvidamos de Él. Como aquel día que se le apareció a Balaam, el predicador, el profeta, y le dijo el Señor, ¿quiénes son esos que están contigo? Y eran todos enemigos, estaban buscando maldecir al pueblo de Israel. Y le estaban proponiendo eso al predicador, a Balaam. Y Dios vino y le dijo, ¿quiénes son esos que están contigo? Wow. Y si Dios hoy nos pregunta, ¿estamos siendo pescadores de hombres? ¿Cómo estamos llevando adelante nuestro oficio? ¿Cómo está nuestra vida cristiana? ¿Cómo está nuestra conducta como creyentes? ¿Se puede detectar que somos creyentes? Si la policía nos apresaran esta noche, ¿encontrarían evidencia suficiente de que somos cristianos? Capaz que nos agarra la policía, ni Biblia tenemos, ni folleto. Ni nos acordamos dónde nos reunimos. Estamos desnudos y avergonzados. Pero cuando llega a ese punto, el punto de la nueva oportunidad, el Señor no le falló, el Señor estuvo ahí, hermano. Yo quiero decirle en esta noche, si está desanimado, hágase un trasplante de ánimo, no sale caro. Un buen tiempo delante de Dios y tiene trasplante de ánimo gratuito y del bueno. Dios sabe cómo animarnos, hermano. Hay que escapar del desánimo, tenemos que prepararnos, hermano, porque el Señor espera que hagamos una gran predicación. No necesariamente desde el púlpito, una gran predicación detrás de la máquina de costurar, una gran predicación en la mesa de la casa, una gran predicación en una visita a la familia, a un amigo. Dios espera de nosotros una gran predicación. ¿Y ahora cómo se hace eso? Este es el final. Hechos capítulo 2. Y ahora vamos a ver cómo Pedro aprovechó esa nueva oportunidad. Es cierto, Dios lo llamó. Es cierto, Pedro falló. Es cierto que Pedro le siguió de lejos. Es cierto que Pedro le negó. Es cierto que Pedro mostró lágrimas de su fracaso. Pero también es cierto que el Señor le dio una gran oportunidad. Y mírelo ahí cómo la aprovechó en Hechos capítulo 2 y el versículo 14. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 y el versículo 14. Dice la palabra, esto es la fiesta de Pentecostés. Y dice, y entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, y les dio tremenda predicación. 3,000 fueron salvos, ¿recuerdan? 3,000 fueron bautizados. ¿Qué es lo que me llama la atención de este pasaje? De un hombre que tuvo etapas de su vida. Cuando reviso su historia, cuando reviso su radiografía, encuentro momentos de debilidad, de seguirle al Señor de lejos, de negarlo, lo encuentro llorando, envuelto en el fracaso, pero ahora dice la Biblia, y se puso de pie. ¿Y ahora cuándo nos vamos a poner de pie nosotros? ¿Y cuándo vamos a levantar la voz? Porque esa fue la segunda cosa que hizo. Dice que Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Y les pregunto, ¿por qué no los nombró a los otros 11? ¿Por qué solamente dice Pedro y los 11? Aquel hombre que el Señor lo llamó, aquí le estaba dando la oportunidad y Pedro no la dejó pasar.
Dice, me pongo de pie, alzo la voz y predico el mensaje. El pescador de hombres, 3,000, fue el fruto de esa predicación. Y quizás hoy, al recordar que Cristo nos salvó, al recordar que Dios nos llamó para su obra, tenemos que recordar que tenemos que estar de pie para servir al Señor y levantar la voz con convicción, hablar el mensaje del Evangelio y decir a viva voz que solo Cristo salva. Que la gente entienda claramente que solo Cristo salva, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo. Dios en este nuevo mes nos va a hablar. Dios en este nuevo mes nos va a llamar. Tengamos el oído sensible, porque este mes puede ser el comienzo de grandes logros. Este mes puede ser el comienzo de una gran cosecha para la gloria de Dios. Dios tiene interés en nuestra vida y Dios quiere hombres y mujeres que sean pescadores con el mensaje precioso del Evangelio de Jesucristo. Vamos a hablar con el Señor. Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora por tu palabra. Y al ver la vida de Pedro, hay tantas cosas que nos parecemos a él. Pero nos gustaría, Padre, parecernos más en ese momento último, de vernos de pie, predicando tu palabra, sirviéndote con gozo, convencido de la misión que nos has encomendado. Y por eso, Dios, hoy pedimos que nos des de ese poder de lo alto, que tu mano nos guíe, nos ayude, Señor, que tu voz sea lo más importante, llamándonos, convocándonos a estar involucrados en los negocios de nuestro Padre Celestial. Que tú bendigas tu palabra, Dios, y cada una de las decisiones que vamos a tomar, que tu palabra nos despierte, nos mueva y nos ayude a conseguir grandes frutos para tu gloria, Señor. Bendice nuestra vida, bendice, Padre, las familias que representamos aquí. Y todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga, hermano, grandemente sus vidas, que Dios bendiga su palabra.